Bueno, ahora vamos a resolver este pequeño problema usando Excel, ¿cierto? Dado los siguientes conjuntos de puntos en el plano, digamos, yo tengo la clase A o la clase B con estos puntos, lo que haremos es entrenar una neurona usando el algoritmo de Adaline, una neurona con una función de transferencia no lineal que logre clasificar estos patrones, ¿cierto? Entonces, bueno, primero lo que voy a hacer es entrar estos patrones a la red. Bueno, yo tengo aquí dos variables, x1, x2. Voy a tener d, que es el valor esperado. Entonces, bueno, el primer patrón es 2, 2, 2, 2. A esto le voy a poner un 1. Ahora voy a trabajar con el siguiente patrón, el patrón 3, 1, 3, 1. Esto es un 0, ¿cierto? El siguiente patrón es 1, 0, 1, 1, 0. La salida para esto es 1. El siguiente patrón es 3, 3, 3, 3. La salida para este patrón es 0. El siguiente patrón es 0, 1, 0, 1. La salida es 1. El siguiente patrón es 2, 4, 2, 4. La salida es 0. El siguiente patrón es menos 1, 1, menos 1, 1. La salida es 1. Y el último patrón es 2, 5. 2, 5. ¿Listo? Y la salida es un 0. Bien, aquí entonces yo voy a trabajar con el vector de pesos. Voy a tener un W0, que es el bias, W1, W2. Después tendré la función neta, la neta. Aquí tendré la salida de la neurona, ¿cierto? Y. Acá tendré la derivada de la función y, y', le voy a poner. Y dijimos que tengo que calcular el vector de gradientes, ¿cierto? Entonces yo tendría un gradiente 0, gradiente 1 y gradiente 2. Gradiente 0, gradiente 1 y gradiente 2. ¿Qué más me hace falta por acá? Bueno, creo que voy a tener el error cuadrático medio. No, perdón. Voy a tener el vector de pesos new, W0 new, W1 new y W2 new. new. Y aquí sí voy a tener finalmente el error al cuadrado. El error al cuadrado de cada patrón. Bueno, inicialmente voy a empezar con los pesos 0, W0, 0, 0, 0, ¿cierto? La neta es igual a x1 por W1 más x2 más x2 por W2 más W0, que es la función, el peso bayas. Listo, esto es la neta. Entonces, y.
aquí tendremos que definir nuestra función de transferencia, ¿cierto? Bueno, el rango de esta función está de 1 a 0, ¿no? Entonces la función de transferencia que nos sirve en este caso es la función, la voy a buscar por acá. La función TANSIG no nos funciona para clasificar este problema porque nuestra salida está de 0 a 1, ¿no? Y esta salida bota menos 1 y 1. Entonces tendremos que usar la función LOGSIG, miren, donde su rango es de 0 a 1, ¿cierto? Entonces esta va a ser la salida, la función de transferencia de nuestra neurona, digamos, ¿no? Vamos a usar la función LOGSIG. Entonces la salida va a ser igual a, la voy a hacer acá en la fórmula, usando esta función de transferencia. Entonces y es igual a 1 sobre 1 sobre 1 más la función exponencial x de la neta, ¿cierto? De la neta de menos neta, ¿cierto? Entonces esa sería la salida de la red, arroja un 0.5. Ahora tengo que definir la derivada, ¿no? Y'. Y' es igual a f de x, que es la función y, sería y por 1 menos f de x, sería por 1 menos y, ¿cierto? Y esa es la derivada de la función neta. Esto es igual a 0.25. Bien, ahora tengo que calcular el gradiente para el peso cero usando esta función del gradiente. Calcular el gradiente. Como es el peso cero, para el peso cero no tengo que multiplicarlo por su respectivo x, ¿no? Simplemente sería esta fórmula de acá. Entonces, bueno, la voy a hacer aquí. Entonces sería igual a menos 2, ¿cierto? Menos 2 por el error del patrón K, ¿cierto? Sería por el error del patrón K sería igual a el valor esperado menos la salida que arroja la red, ¿cierto? Ese es el error para ese patrón, multiplicado por la derivada de la función neta para ese patrón. Entonces sería por y'. A ver, aquí tengo esto por y'. Enter, ¿cierto? Entonces me dice que el gradiente para el peso cero es menos 0.25. Ahí calculé el vector gradiente para el peso cero, ¿cierto? El gradiente para el peso cero. Ahora voy a calcular el gradiente para el peso 1 usando la función, usando la fórmula. Entonces sería menos 2 por el error, menos 2 por el error, que es valor esperado, menos y, que es la salida de la red, ¿cierto? Por la derivada de neta, o sea, por y', por, en este caso, xk, ¿cierto? Entonces, como es el gradiente 1, sería por x1. Esto es enter y me da que el gradiente 1 es igual a menos 0.5.
Ahora voy a calcular el gradiente 2 usando la misma fórmula, que sería menos 2 por el error para ese patrón, ¿cierto? Por el error es igual a D, valor esperado, menos el valor que arroja la red, por la derivada de la función neta, o sea, y', por y', por gradiente 2 sería por x2, ¿cierto? Esto también me da menos 0.5. Bien, ahora voy a calcular el peso 0, el peso 1 y el peso 2, ¿cierto? El vector de pesos con la siguiente fórmula, ¿cierto? W es igual a WT más 1 es igual a WT más 2 veces el error por alfa por la derivada de la función neta por su respectivo x, ¿cierto? Bueno, si se dan cuenta, esta expresión tiene que ver con el gradiente, ¿cierto? Mírenla acá, es muy parecida, sí. Esta parte se podría decir que es igual al gradiente. Entonces, este W se lo podría calcular, W new es igual a WT menos alfa por el gradiente, ¿cierto? El gradiente ya cumple toda esta expresión de acá, simplemente tenemos que restarle menos alfa por este gradiente. Entonces, W0 para el caso del peso 0 sería igual a W0 menos 2 por alfa. Bueno, en el alfa yo lo voy a utilizar de 0.2 para este ejemplo. Menos alfa de 2 menos alfa 0.2 por esta expresión de acá que yo les dije que era el gradiente, ¿cierto? El gradiente de 0. Boom. 0.05. Ahora calculo la fórmula para el peso 1. W1 new es igual a W1 menos 0.2, que es mi alfa, por el gradiente 1. El gradiente 1 aquí me falta, perdón. Sí, el gradiente 1, ajá. El gradiente 1 y este gradiente 1 se multiplica por x1, ¿cierto? Entonces ahora voy a calcular W2. W2 new es igual a W2 menos alfa, que es de 0.2, por el gradiente 2, ¿cierto? Y esto me da 0.1 también, como el gradiente, como el peso 1. Bueno, aquí voy a tener en cuenta el error al cuadrado, que sería igual a, donde está D menos Y, ¿cierto? Y esto al cuadrado lo voy a multiplicar por esta misma expresión, por esto mismo. Y ahí voy acumulando el error al cuadrado. Listo, entonces, bueno, W0 para el siguiente patrón va a ser igual a W0 new. Y W1 para el siguiente patrón
va a ser igual a W1 new, W2 para el siguiente patrón va a ser igual a W2 new. Recuerden que apenas estoy en la primera iteración, ¿cierto? Tengo que calcular esto. Aquí ya es cuestión de arrastrar las fórmulas. Ujú. Bueno, aquí voy a arrastrar ya toda la fórmula. Uy, ¿qué hice? Perdón. Me equivoqué aquí. Ujú. Bueno, aquí terminé ya la primera iteración. Ahora tengo que calcular el error cuadrático medio, ¿cierto? Que es la sumatoria. Lo voy a hacer aquí. Esto es igual a sum de los errores al cuadrado. De una vez lo voy a dividir entre el número de patrones que tengo, que es igual a 8. Y aquí tengo el error. El error cuadrático medio en la primera iteración es 0.23, ¿cierto? Voy a dejar esto en amarillo. Esta es la primera iteración. Y bueno, voy a copiar esta iteración y la voy a pegar acá para que se calcule la siguiente iteración. Pa. Perdón. Lo voy a calcular sin las X. Sin esto. Eso aquí, control C. Eso aquí seguido, control V. Y aquí voy a reemplazar esto es igual a W0. Ajá. W1 es, perdón, voy de nuevo. W0 es igual a W0 new. W1 es igual a W1 new, el anterior. Y W2 es igual a W2 new, el anterior. Ajá, esto. Y miramos que el error cuadrado, el error cuadrático medio para la siguiente iteración va disminuyendo. Miren, 0.23 en la primera iteración, 0.20. El proceso continúa hasta que
hasta que yo elija un error adecuado, ¿cierto? Lo que vamos a hacer ahora, bueno, voy a hacer otra iteración más. Voy a copiar esto. Y a la tercera iteración, ese error tendría que seguir descendiendo. Ajá, miren, 0.18. Esta es la tercera iteración. Vamos con otra más. Control V. La cuarta iteración, el error va descendiendo hasta 0.17. ¿Cierto? Bueno, esa es la forma de cómo actúa el algoritmo, ¿no? Va descendiendo el error en cada una de sus iteraciones y se van a recalcular los pesos, ¿cierto? De tal forma que el error cuadrático medio va descendiendo. Ese es el algoritmo LMS que se basa en la técnica de descenso de gradiente. Bueno, voy a hacer la última iteración. Aquí copié otra iteración más y miremos el error, va descendiendo a 0.16. Bueno, voy a guardar este ejemplo y lo voy a subir al correo también, ¿no? Al Drive. Ya para finalizar este video les voy a mostrar cómo solucionar este mismo problema en Python, ¿cierto? Ya que no sé cuántas iteraciones necesite para seguir descendiendo a un error de 0.0001, digamos, ¿no? Esto entonces les voy a presentar mejor el algoritmo en Python. Pero es así, o sea, quiero que entiendan que esta es la forma de cómo se entrenaría un modelo en Excel, ¿no? Pero, o sea, de cómo actúa ese algoritmo. Bueno, eh, les voy a presentar ahora en el siguiente video el modelo ya entrenado en Python, ¿cierto? Que resuelva este mismo ejercicio. Entonces por ahora voy a finalizar este video y yo les voy a subir todo esto al correo para que le peguen una repasada.